Muchas gracias por invitarme a platicar con ustedes el día de hoy. Alejandro, felicidades, disfruté mucho tu plática y Dani, muchas gracias por este honor. Y mi nombre es Roberto Morris, soy consultor político, ya llevo 4 campañas presidenciales aquí en México y muchos de otros niveles. Y lo que voy a platicar con ustedes hoy es sobre específicamente el tema de fijación de agenda o agenda setting, como lo dicen, en la comunicación política, electoral y gubernamental, ¿no? En mi experiencia como comunicador, el poder controlar la agenda pública es un aspecto fundamental en cualquier eh, acto de comunicación gubernamental o, eh, o electoral. Entonces, denme una oportunidad y les pongo la presentación. Muy bien. Entonces, partimos de la premisa de que el poder real de los medios de comunicación realmente ya no radica en poder definir nuestra opinión, en decirnos qué empezar, en decirnos por quién votar, etc. Ya ha evolucionado muchísimo el proceso de desarrollo y de opinión pública y de percepción. Sin embargo, para lo que los medios son extraordinariamente eficaces es para decirnos sobre qué deberíamos de estar opinando, sobre cómo poner los issues en una elección, en un tema de debate y de escrutinio público. Entonces, de manera que nosotros podemos conscientemente y propositivamente influir en cuáles van a ser los temas a debatir públicamente, cuáles van a ser los temas que las familias cuando cenan en las noches discuten en la mesa, los temas por los cuales papás se enojan con sus hijos por tener tal opinión o tal opinión sobre tal tema, esos van a ser lo que va a lograr que nuestras campañas y que nuestra comunicación sea mayor sean más efectivas que si no estamos controlando esa agenda pública, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a tocar es la fijación de agenda, pero lo vamos a dividir en otros 2 temas principales. Uno que es framing, que es cómo enmarcar nuestros mensajes, y el otro que es priming, que es cómo poner la mesa para que cuando nosotros comuniquemos esté todo listo. Perdón, estoy teniendo como unos problemitas aquí. Pero bueno, o sea, priming es cómo establecer el ambiente idóneo para que la opinión pública acepte y no rechace nuestros mensajes, que es un trabajo continuo, es lo que llamamos las campañas largas. La cobertura que logramos en medios es irrelevante si no somos los dueños de la conversación. Ahorita vamos a ver un ejemplo del sexenio del presidente mexicano pasado, del presidente Peña Nieto, que durante su gestión hubo 2 momentos muy, digamos, difíciles. Bueno, tuvo muchos momentos difíciles de opinión pública. Sin embargo, empezó muy bien evaluado cuándo fue que él controlaba la agenda pública. Lo que les voy a enseñar ahorita es un análisis de medios que abarcó del 1 de agosto del 2015 al 31 de enero del 2016. Lo que están viendo ahorita en su pantalla es una cobertura en medios bruta transferido a precios económicos. ¿A qué me refiero? Que si el presidente tuvo una entrevista de 30 segundos en un noticiero prime time, el precio comercial de ese noticiero, si yo fuera anunciante comercial, valdría $1,000,000, ¿no? O $100,000. Entonces eso se transfiere a este esquema. Entonces podemos ver, por ejemplo, en agosto, él tuvo $1,000,000,000 de cobertura mediática entre tele, radio, prensa, etcétera, de la cual 21% fue positiva, 50% neutral y 29% negativa. Entonces, si sumamos
digamos, esas cantidades, el presidente Peña tuvo una excelente cobertura mediática. Lo que vamos a ver en la siguiente lámina son los temas que fueron cubiertos, ¿no? Por ejemplo, en los meses de agosto y de septiembre tuvo un saldo negativo de cobertura, tuvo más cobertura negativa que positiva, pero en los otros meses tuvo cobertura abrumadoramente positiva. Sin embargo, a pesar de la buena cobertura, y si vemos la cobertura comparada con lo que hoy tiene nuestro actual presidente López Obrador, era infinitamente mejor. De hecho, si la comparas con lo que fue la cobertura que en su momento los medios de México le dieron al presidente Felipe Calderón, también era infinitamente mejor. Su aprobación pública fue muy inferior tanto a Calderón como a López Obrador. En ese entonces, Peña Nieto tenía un 30% de aprobación, más o menos, ¿no? A pesar de que los medios hablaban positivamente de él. ¿Cuál es la diferencia? Que él nunca fue el dueño de la conversación. Todos estos temas que están viendo eran temas coyunturales, ¿no? Él nunca propuso que fuera el debate sobre la legalización de la marihuana, como está ahí dicho. Ese tema lo propuso la sociedad civil y el gobierno reaccionó. Lo que mejor estuvo evaluado el presidente Peña Nieto fue al principio de su sexenio, donde él hizo algo que se llamaba el Pacto por México, donde propuso una serie de reformas estructurales, que ahí sí dominaba la conversación, la gente estaba platicando de lo que él quería que la gente platicara, y ahí sí tuvo una opinión pública favorable de casi 60%, creo que fue en su momento más alto. Sin embargo, suceden varias cosas en México, entre ellos la desaparición forzada de 43 alumnos en Ayotzinapa y un escándalo que tuvo con la Casa Blanca. Le arrancan la agenda pública y a partir de ahí y por el resto del sexenio, él ya nunca fue capaz de establecer la agenda pública. Ya su gobierno vivió únicamente reaccionando a ataques de la sociedad civil, ataques de la oposición y a escándalos mediáticos. Entonces, en este sentido, lo que podemos concluir es que el presidente no tenía un problema de medios, al contrario, tenía excelente relación con los medios de comunicación. Lo que tenían era un problema, un error de estrategia para fijar su vida de una manera que le fuera beneficiando la imagen que tiene de su gobierno. Y aquí es donde llegamos al tema de framing, de cómo enmarcar un mensaje político. Framing es cómo queremos que la gente vea lo que estamos comunicando. Para que esa manera de ver las cosas impacte de una manera positiva en ellos. Aquí es una foto de Charles Sanders Peirce, que es de los grandes filósofos y semióticos de la historia, y él tenía un dicho que dice que nuestras creencias guían nuestros deseos y confirman nuestras acciones. Y lo que vamos a ver aquí es que todos los seres humanos tenemos una serie de creencias. Sobre lo que queremos, actuamos. Entonces, para que yo actúe de cierta manera, yo tengo que tener una creencia sobre algo que me lleve a actuar de una u otra manera.